Hola, ahora que tenemos cargado nuestro asset, lo que vamos a hacer es crear el blueprint de nuestro carácter. Eso lo vamos a hacer acá en la carpeta de los blueprints, agregando un nuevo blueprint, ¿no es cierto? Blueprint class. Vamos a escogerlo de tipo carácter. ¿Ya? Entonces vamos a poner bp squid, ¿no es cierto? Para que sea fácil de ligar al carácter que nosotros estamos usando. Ahora, este blueprint va a estar conectado con el código C++ que creamos cuando inicializamos el proyecto, a través de definir que la clase que creamos en el proyecto C++ sea el ancestro de la clase del blueprint. Eso lo hacemos acá en la opción Reparent Blueprint. Entonces aquí en Reparent Blueprint nosotros buscamos la clase que definimos, que era Squid, y de esa forma ahora el blueprint, se fijan, cambió y tiene dos propiedades nuevas, que son dos propiedades que están definidas en el código C++. Este es el código C++, ¿no es cierto? Cuando nosotros creamos la clase Squid, se generaron dos archivos, un .h y un .cpp. El .h tiene las definiciones, ¿no es cierto?, de la clase, y los cambios que están hechos acá de la clase simple que se genera la primera vez que yo creo el objeto es que cambié el constructor, ¿no es cierto? Y le puse un parámetro que se llama el fObjectInitializer, que es lo que más adelante nos va a servir para hacer una inicialización más compleja de los objetos, ¿no es cierto?, en el Unreal, ¿ya? Y aquí hay dos propiedades que son las dos propiedades que aparecieron en el editor Unreal, ¿no es cierto?, que son el camera boom y la cámara, ¿ya? La cámara es la que va a ir siguiendo el carácter en la medida en que se mueve, y el camera boom es una especie de brazo que está conectado al centro de la cápsula y al que está la cámara conectada. Entonces de esa manera la cámara va a ir siguiendo al jugador a una cierta distancia de él, ¿ya? Y esas dos propiedades yo las definí acá, ¿no es cierto? Con uProperty yo defino un atributo normal de una clase C++, ¿no es cierto? Y ese atributo normal de una clase C++ le pongo el macro uProperty, y de esa manera se convierte en una propiedad que va a aparecer en el blueprint. Yo puedo decir si es de solo lectura o de escritura. Aquí le estamos diciendo que es de solo lectura, ¿no es cierto? Blueprint read only. Y category camera es el lugar en el editor en donde aparece la propiedad, ¿ya?, asociada al carácter. Una cámara de un tipo uCamera component, ¿no es cierto? Y este brazo, el camera boom, es de tipo uSpringArm component. Para que estos dos funcionen, yo tengo que haber agregado estos dos includes en mi archivo de carácter, ¿no es cierto? El Game Framework Spring R Component y el Camera Component. Estos dos includes los tengo que agregar para que aparezcan estos dos tipos. Adicionalmente, aquí agregué un nuevo método, ¿no es cierto?, que es el Move Forward, que va a ser llamado cada vez que se reciba un input del jugador, ¿no es cierto? Y este método, que recibe un parámetro, un número real, un flotante, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es desplazar el carácter en un cierto delta que va a depender del movimiento que haya hecho el jugador, ¿ya? Esto lo vamos a conectar después en el editor de Unreal a la definición de los ejes de movimiento, ¿ya? Ahora veamos qué es lo que hay en el CPP, ¿ya? En el archivo CPP, en el constructor, ¿no es cierto?, está cambiado el parámetro. Y aquí hay una serie de propiedades que nos van a permitir tener un control más fino del comportamiento de nuestro carácter. Primero, este becan evertick lo que permite es que se llame al método tick que está aquí, ¿no es cierto?, cada vez que se cambie un frame en el juego, ¿ya? Hasta ahora aquí no hay nada, ¿no es cierto?, no hay ningún cambio. Después lo vamos a usar sobre todo en este carácter, que va a ser el que vamos a controlar con inteligencia artificial, ¿no es cierto?, para que persiga al player, para que tenga movimiento, ¿no es cierto? Lo que es importante es siempre incluir el super tick
delta time, ¿no es cierto?, que es la llamada al tick de la clase base para que todo el carácter funcione correctamente, ¿ya? Estos son atributos que controlan la rotación del player controller. En un principio los vamos a poner en false, ¿no es cierto?, porque la queremos controlar nosotros de manera manual, ¿ya? Y aquí están las formas en como yo inicializo los atributos camera boom y camera. Los atributos se inicializan con la llamada a este método create default subobject, ¿ya? Y que, como ustedes pueden ver, usa generics, ¿no es cierto? Eso significa esta notación entre llaves, y lo que recibe como parámetro ahí es el tipo, ¿no es cierto? En este caso un uSpring arm component, que es el tipo del camera boom. Si yo voy aquí al punto H, ¿no es cierto?, el tipo del camera boom es un uSpring arm component. Lo mismo con la cámara, ¿no es cierto?, es un uCamera component. Eso lo puedo mirar acá, ¿no es cierto?, es un uCamera component. Ahora, en general, como todas las propiedades en el editor de Unreal están en inglés, es recomendable uno ponerle también nombres en inglés para que todo quede más consistente, ¿ya? Pero eso es una decisión propia de cada uno, ¿no es cierto? Una vez creado el objeto, la asociación con el blueprint, ¿no es cierto?, del carácter se hace a través del setup attachment. Este setup attachment, yo le indico el padre del objeto, ¿no es cierto? En este caso el camera boom va a estar conectado al ROP component, que es la base del blueprint, ¿no es cierto?, del objeto en el blueprint, que es este que está aquí, ¿no es cierto? Este es el ROP component, la raíz de todo, ¿no es cierto? Y ahí vemos que está el camera boom. Y la cámara va a estar conectado al Spring Arc Component, ¿ya? Y aquí yo quiero que la cámara no rote respecto al player. Por eso le pongo este atributo en falso. Y eso hace que la cámara no se rote cuando se rota el player. Si yo puedo tener el control de que la cámara siempre mire hacia el mismo lugar, ¿ya? Eso, bueno, va a depender del tipo de juego que queramos hacer, ¿ya? Y finalmente acá tenemos el método que tiene que ver con el control del movimiento, ¿no es cierto?, que es el setup player input component. Este setup player input component tiene una conexión con los ejes de movimiento que definimos en el editor de Unreal a través del nombre que nosotros definimos. Por ejemplo, aquí el bin axis está conectado al forward, ¿no es cierto?, y cuando se hace una acción asociada al forward se va a llamar al método moveForward de la clase Squid, y cuando se recibe la acción backward se va a llamar al método moveForward también de la clase Squid. Esto se va a diferenciar de acuerdo al signo. El movimiento cuando sea hacia adelante va a tener signo positivo, cuando sea hacia atrás va a tener signo negativo. Por lo tanto, puedo usar el mismo método para manejar los dos tipos de movimientos, que es lo que estamos haciendo acá en el moveForward, que se obtiene el vector de movimiento del player, el forward vector, y a ese vector se le suma un delta, ¿ya?, que es el add movement input. Unreal provee métodos por defecto para manejar este tipo de movimientos, pero la finalidad de mostrarles esto es porque aquí de esta forma ustedes pueden tener un control muy fino del movimiento, ¿ya? Ahora que yo tengo definido mi carácter, ¿no es cierto?, hice las modificaciones en el punto H, hice las modificaciones en el CPP, ¿no es cierto?, lo que hago es compilarlo, y para poder usarlo en el editor lo compilo con la configuración Development Editor. Eso me va a generar una DLL, que es la que se va a usar en el Unreal Editor. Después, cuando yo cambie el código C++, voy a tener que recompilar esa DLL y recargar después en el Unreal Editor, ¿ya? Ahora, si yo los tengo abiertos los dos, se van generando versiones diferentes de esa DLL. Por otro lado, si yo quiero depurar el código C++ de mi juego, tengo que compilar con Debug Game Editor. Al compilar con Debug Game Editor, lo que voy a poder hacer es, apretando el Run del Visual Studio, cargar inmediatamente el Unreal Editor, y voy a poder desde ahí entonces hacer una depuración de mi código C++ a partir de los movimientos que yo esté haciendo en el juego, ¿ya?
Entonces por ahora vamos a compilar con Development Editor, ¿no es cierto? Ahí eso ya está compilado y por eso que aparecen las propiedades acá. Ahora lo que vamos a cambiar aquí es el mesh, ¿ya? Y el mesh lo cambiamos acá, ¿no es cierto? En el BP Squid el mesh lo seleccionamos aquí a partir del skeletal mesh que cargamos, ¿no es cierto? Y ahí nos aparece dentro de la cápsula. Lo vamos a ajustar para que quepa, para que quede más alineado ahí, ¿no es cierto? Y lo otro que vamos a hacer es rotarlo, ¿no es cierto? Darle una rotación para que quede mirando hacia adelante, ¿no es cierto? Ahí ya quedó mirando hacia adelante. Entonces ahí tenemos listo nuestro blueprint de carácter, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo crear el blueprint de animación.